¿Te enteraste de la última noticia? ¿Pasaste ya por reconquistahoy.com? Reconquistahoy.com, el portal de noticias número 1 con Gustavo Rafín. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Hola, hola, buenas tardes, buena siesta, como digo siempre, bienvenidos al programa número 50 de Rural Hoy, el espacio radial de Sociedad Rural de Reconquista, como cada jueves desde las 15 y hoy es un programa especial, ya les voy a contar por qué. Decía jueves 20 de noviembre, Día de la Soberanía en todo, en todo nuestro país, recordando lo que fuera la defensa de la soberanía aquel 20 de noviembre de 1845 en la histórica batalla de la Vuelta de Obligado. Así que desde hace algunos años tenemos día no laborable este 20 de noviembre. Por supuesto nosotros estamos acá firmes como cada jueves. Este es el programa 50 de Rural Hoy y decía que es especial porque pasado mañana sería este sábado 22 de noviembre. Se está cumpliendo el primer año de Rural Hoy. Fue un 22 de noviembre que estuvimos acá en esta mesa con Augusto Gastaldo y Gustavo Rafín, que hizo la presentación y la introducción de lo que iba a ser este espacio, este programa institucional de la Sociedad Rural de Reconquista. Así que tenemos mucho para agradecer, hay mucho para que se podría repasar. Como siempre lo decimos, cada uno de estos 50 programas está subido en nuestra cuenta de Spotify para los que prefieren, por ejemplo, en el auto ir escuchando los programas, o pueden ver también los programas en YouTube, que lo pueden encontrar directamente como Sociedad Rural de Reconquista, y ahí tienen Rural Hoy, programa 1, programa 2, y así hasta el 50 a partir de hoy a la tardecita. Y por supuesto que tenemos muchísimo que agradecer. Augusto está llegando, pero en principio a toda la familia Rafín, de Gustavo, Timi en especial, y a esta casa, a esta radio que es Radio Hoy, que nos abrió las puertas desde la primera vez que Augusto le contó la idea. A Gustavo y a Timi siempre tuvieron mucha apertura, incluso mucho entusiasmo, porque se pueda concretar este programa, este espacio, esta voz, como decía recién. Agradecer a Alfredo Sosa, que es nuestro operador de cada jueves. Como siempre digo, un programa de radio puede existir sin conductor, hasta sin oyentes incluso, pero sin operador es imposible hacer un programa de radio. Así que gracias, Alfredo, por tu trabajo y por tu compañía de cada jueves. Acá llegó Augusto. Agradecerle a Criollanza y a Agronorte, que son las marcas y las empresas que nos acompañan desde el principio. Estoy haciendo Venía escuchando. Buenas tardes a todos, buen jueves. ¿Cómo te va, Augusto? Bienvenido. Bien. Bueno, muchas gracias. Programa 50, y yo sacaba la cuenta que cada semana tiene 52 semanas o 53 semanas. Y claro, las dos ausencias fueron los dos cortes de luz. Los dos cortes de luz, sí. En el resto venimos invictos. Yo no tanto, vos sí, siempre firme. Yo tuve un par de faltazos, pero sí, te venía siguiendo y abonando lo que vos decías, Leo, muy agradecido en este proceso. En lo personal, ha sido para mí de gran satisfacción haber sido parte de quienes llevamos este proyecto adelante. Uh-huh. Era una idea que teníamos desde Sociedad Rural, que tenía que ver con llenar un vacío comunicacional que sentíamos que teníamos desde la institución. Llegar más al productor, llegar más al asociado y llegar más a la comunidad también, con la información en cuanto a la actividad, a las actividades que realizamos desde la institución, hacia dónde queremos ir, y también una manera de proyectar todo el potencial y el gran trabajo que hace esta región en materia de institución,
o sea, en lo institucional. Por eso que gran cantidad de los programas tuvieron que ver con acercar a otras instituciones a que nos cuenten qué hacen, y también en lo productivo, ¿no? Por eso también muchos de los programas que tuvimos, gran cantidad de programas referidos a la producción. Hemos hablado con productores, hemos hablado con producciones que no se conocen tanto. Bueno, en fin, hemos tratado de llevar adelante un programa diverso, digamos, abierto. Siempre recibimos muchas sugerencias. El programa en realidad se construye desde la comunicación que nosotros tenemos con los productores, con las instituciones, claro, con los en el técnicos, ida y vuelta, en el ida y vuelta, porque ellos son los que nos van, digamos, son la gran usina de temas, nos van guiando, nos van nutriendo de ideas, de temas, de contactos, de qué hace falta, porque de eso se trata. Siempre dijimos, o digamos, de alguna manera se impuso nuestro lema, que es desde la producción para la producción. O sea, un programa hecho por productores y para productores agropecuarios, sin dejar de lado, obviamente, todo lo que digo del contexto institucional que nos acompaña a Sociedad Rural, como dándole el marco, ¿no? O la línea de trabajo. Pero bueno, repasando, muy contento también. Adhiero a lo que vos decías también en materia de agradecimiento a esta casa, a Reconquista Hoy, que nos ha abierto las puertas. Siempre ha sido también muy sencillo trabajar con ellos. En lo personal, agradecido a Gustavo Rafín y a todo su equipo de trabajo, quien bueno, nos abrió la puerta de su casa y como digo, ha facilitado mucho esta interacción, este trabajo en conjunto. Han sido parte también de este equipo y de este proyecto desde el primer día, desde el día que nosotros acercamos la inquietud, y bueno, de ahí en adelante ha sido todo crecimiento. Ha sido un programa, un espacio que se fue ganando, me parece que su lugar. Ha sido un año que ha pasado muy rápido. Sí, como pasado cada muy hora rápido. de cada jueves, el Así año pasa es. lo mismo. Así es, cada jueves que nos sentamos acá y pasa la hora, realmente nos sentimos, no sé, que la hora vuela, que el tiempo se nos va de las manos, y bueno, ha sido también así el año, ha pasado de manera muy veloz, pero bueno, han quedado muchas satisfacciones, programa a programa. Siempre nos vamos de acá con mucha alegría de haber compartido una hora con todos nuestros oyentes. Es un programa que se escucha mucho también después, que se reproduce mediante YouTube, mediante Spotify, y bueno, ya han sido muchos los mensajes gratificantes que hemos tenido, en algunos programas más que en otros. Por ejemplo, el programa pasado ha sido de mucha repercusión, me han llegado muchísimos mensajes, o sea que ha sido un acierto haberlo invitado a Germán, al Chango Castro, que nos acompañe con un tema tan importante como el que trató. Y bueno, así ha sido todo este año, y estamos desde la institución muy, muy contentos de haberlo compartido con vos, Leo. También el agradecimiento hacia vos, hacia Alfredo, como vos decías, y a seguir adelante por por otro año más. Por supuesto. Si es que nos siguen abriendo las puertas de esta institución. Exacto. Bueno, en este camino que vos decías, que ya lleva un año, agradecer por supuesto a las instituciones que vos... Creo que no es necesario nombrarlas una por una, son muchas, pero por ahí es especial, me parece, el agradecimiento especial para INTA, por ejemplo, porque no sé, el 70-80% de los programas nos ayudaron a construir los temas, nos ayudaron a desarrollarlos después acá en la mesa, y en ese camino yo personalmente fui aprendiendo también de muchas cosas que no conocía, y agradecerle individualmente también a los invitados, algunos que vinieron más de una vez, otros que vienen por primera vez, pero siempre con mucho respeto, en el sentido de bajarse un poco del nivel de conocimiento que tienen, bajar a la realidad nuestra, que quizás sabíamos menos, y de la gente que nos escucha. Me parece que eso habla de una humildad que hay que reconocer también en los técnicos, en su mayoría son técnicos.
Sí, así es. Pudimos... INTA, Unión Agrícola de Avellaneda, fueron los nuestras grandes por acá. usinas de programas, de temas, de contenido. Así que muy agradecido a las instituciones. Y sí, por supuesto, siempre se notó eso, una gran predisposición por parte de los invitados para acompañarnos, para venir y para traer todo su conocimiento del tema, de su expertise. Bueno, y como no podía ser de otra manera, hoy vamos a seguir en este diálogo con INTA. Ya lo tenemos en la mesa desde hace unos minutos. Está Gonzalo Escarpín con nosotros. ¿Cómo te va, Gonzalo? Hello, Gonzalo, how are you? Hay que hablarle en inglés todavía porque ¿se está adaptando? Está desembarcando en la Argentina nuevamente. Se van a dar cuenta que no hablo con ninguna S, así que ya tengo todo el santafesino encima. No, bueno, muchísimas gracias. La verdad, un gusto, un honor estar acá compartiendo encima el programa aniversario. Así que claro, un honor. Sí. Felicitarlos. Obviamente por este programa, lo miraba desde allá, le decía hoy a Leo, mirá. Es súper interesante las temáticas y esto que le trajeron un poco de actualidad a algo así, al medio de comunicación rural, sería esto de estar en Spotify y obviamente en YouTube. Después creo que le da un poco ayornar todo lo que es las noticias relacionadas al agro, así que felicitaciones a ustedes, a Radio Hoy también, por supuesto, a Gustavo y todo el equipo. Y bueno, de nuevo un gusto estar acá y ojalá que no sea la única vez, obviamente. Gracias Gonzalo. Tenemos un programa sobre algodón nuevamente hoy, quizá desde otra mirada de lo que estuvimos haciendo programas anteriores. Antes de presentar, comentarles que vamos a hablar también con Natalia Gattinoni, que es... meteoróloga del Instituto de Clima y Agua, también de INTA. Ella nos va a hablar de, si no me equivoco, está en la provincia de Buenos Aires. Ahora se lo vamos a preguntar con más precisión. Sí, INTA Castelar. INTA Castelar. Y la idea es que ella nos brinde un panorama del factor climático ahora que vamos a empezar en breve la campaña de soja y de algodón. Así que por ahí va a ir el inicio de este programa. Perfecto. Presentamos a Alfredo, le vamos mandando el enlace a Nati y enseguida continuamos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. El usado que estás buscando encontrarlo en agronorteusados.com, el portal exclusivo de Agronorte, con los mejores usados en maquinarias agrícolas y de construcción, con garantía Agronorte. En UAA sabemos que la confianza en lo que consumimos es esencial. Por eso te presentamos Criollanza, nuestra marca de carne que nace en nuestra tierra con el compromiso de siempre. Con Criollanza llevamos carne de nuestros productores hasta tu mesa. El mismo cuidado, el mismo sabor, ahora con nuestra identidad. Criollanza, una marca de la Unión Agrícola de Avellaneda. Encontrala en nuestros supermercados y otros puntos de venta. Criollanza. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte. Ahora toda la información del campo y para el campo está en Rural Hoy. Cada jueves de 15 a 16 en Radio Hoy 96.9 y por el streaming de Reconquista Hoy. Rural Hoy, un espacio de la Sociedad Rural de Reconquista para todo el sector agropecuario, con Leonardo Faín y Augusto Gastaldo. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. Bueno, decíamos, Nati Gattinoni desde INTA Castelar,
que está en el área de clima y de agua de INTA Castelar. La tenemos vía Zoom, de manera virtual. A ver si nos escucha. Buenas tardes, Nati. Buenas tardes a todos. Bernardo, Augusto, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Acá Leo, Augusto y Gonza Escarpín también estamos en la mesa. Gonza. Sí, justo. No acabo de... Sí, justo estuvimos hoy en conversaciones sobre el clima y más cuestiones, así que Mira qué casualidad. estamos a full. Está todo qué conectado. casualidad. No, está todo conectado. Está todo conectado. Porque en realidad nada, no sé, a mí me gusta la institución de trabajo y es el INTA, ¿no? Entonces, como meteoróloga, lo primero que hice, necesito datos, necesito saber, pues, yo veo, a ver, desde Clima y Agua, yo estoy en INTA Castelar, en Buenos Aires, y nada, vemos todo el territorio nacional a partir de los datos de nuestras experimentales, datos climáticos y datos de balance. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Pero lo veo a nivel, y nada, dijo, no, necesito datos, necesito info local. ¿A dónde vamos? A INTA Reconquista. Primero pasé por INTA Rafaela. Ahí yo llamé a los muchachos y digo, che, contactame con alguien de allá. Y bueno, así llegué entonces ahí a Gonza y a Daniela. Pero bueno, es el INTA. Claro. Esto que nos contás era pensando en este programa de ahora. Exactamente. Claro. Que entonces lo anticipé a Gonza, quizás se le decía, mirá, terminábamos ya armábamos un... Pero bueno. Bueno, Nati, nosotros este contacto lo queríamos hacer porque, como hablábamos hoy en la introducción, se nos viene la campaña de soja, algunos lotes quizás ya hay sembrados, y también de algodón. Entonces queríamos que nos cuentes un poquito el panorama de qué se viene, qué nos trae el factor climático para los próximos meses. Exactamente, meses claves, como bien decías, para la campaña, y meses claves que seguro, bueno, ahí Gonza entonces me va a ahorrar, pero el evaluar el cómo estamos y cómo se parte, eso va a ser fundamental para las decisiones, obviamente, y el para adelante, que justamente ayer estuvimos reunidos con gente del Servicio Meteorológico Nacional, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, donde en conjunto se van evaluando todos los indicadores, ¿no? Para ir mirando hacia adelante, porque es un momento clave. A ver, cuando vos miras hacia adelante hay que mirar tenemos dos fuentes de información, y mira que yo empiezo a hablar y vos cualquier cosa me cortan si... Dale. Pero no, yo porque aprovecho los medios de comunicación para que entiendan, bueno, y se sepa de qué información manejamos, ¿no? Miramos el Océano Pacífico, el Niño, y miramos los pronósticos climáticos estacionales. Entonces, hay mucha difusión, eso se habla mucho en las redes sociales, y seguramente ustedes también tienen la información, primero de esa niña que está en desarrollo en el Pacífico. Y si hablamos de niña, niño, ya creo que todos nos están escuchando y los productores, bueno, es un fenómeno que está muy mediatizado y ya lo conocemos, ¿no? Y principalmente por el efecto que tiene en el noreste de nuestro país. Así que, bueno, sí, en cuanto a eso, entonces condiciones que se van desarrollando de este fenómeno que en general uno espera, y justamente como comenzábamos ayer con la gente, los profesionales, que podamos tener su señal en lo que es diciembre, enero. No es de las niñas, no lo pensemos como las niñas que dejamos atrás en las campañas allá por el 22, ¿no? Un panorama algo similar a la campaña pasada, ¿tá? Entonces, lo bueno de tener condiciones de humedad en el suelo, preferentemente como hablábamos con Gonza, de lo que es el noreste de la provincia adecuada, va a afrontar esto que ahora les cuento. ¿Con qué complementamos? Pronóstico de lluvias y temperaturas. Los modelos están coincidiendo, el pronóstico climático estacional, lo que es diciembre, enero, febrero, coincide para la zona, al norte de la provincia justamente, y gran parte del noreste, que las chances sean de lluvias entre normales a recostadas a deficitarias, o sea, ese panorama en el cual no le decís totalmente la normalidad, sino que decís en algún momento puede restringirse el aporte fluviométrico. Y en particular, si lo sumás a que los últimos diciembre, enero, febrero, también vienen siendo restrictivos en cuanto a agua y en cuanto a mayores temperaturas, ¿no? Y hablando de temperaturas, el panorama que se junta es también, y coincidente, todos los pronósticos que miramos,
es que el trimestre de verano justamente se transite con temperaturas en promedio más cálidas. Así que es un panorama es muy similar a lo que pronosticábamos a esta misma fecha el año pasado. Por eso el punto de partida es clave. Decís, en promedio más cálidas de lo histórico, decís. Sí, exactamente. En promedio, acá es importante también destacar, ¿no? Nosotros los pronósticos climáticos estacionales que divulgamos y que se divulga a nivel mundial, ¿no? No es solo Argentina, Estados Unidos, Brasil. Se mira, la información que tenemos es para el trimestre completo, es el largo plazo, es el que te marca el escenario en general. Esto no quiere decir entonces que no llueva, y cuando digo es normal a deficitario, ¿no? Entonces, eso es lo más probable que pasa. Ahora vos me vas a decir, y bueno, pero ¿y en diciembre o en enero qué puede pasar? Bueno, hoy en sí no tenemos las herramientas como para poder pronosticar las lluvias de enero, como pueden ser, pero el contexto, entonces ahora decís, ¿qué tengo para responder eso en el norte, o sea, en el área donde están ustedes, norte de Santa Fe? ¿No? Decís, ¿qué herramientas tengo? Bueno, ¿cómo vienen siendo los últimos periodos? Y justamente periodo susceptible y crítico para la soja, ¿no? Entonces, vos podés pensar enero, febrero, decís, ¿cómo vienen pasando? Bueno, en los últimos hay una cierta tendencia, incluso al norte del país, en gran parte, de un balance hídrico o estrés hídrico y térmico, ¿no? Entonces, bueno, eso lo podés sumar a este pronóstico que yo te voy marcando. Entonces, no quiere decir que no vaya a llover, sí es que entonces que las chances sean... hablábamos de... Ay, perdón, me quedé clavada con las lluvias, porque justamente está re lloviendo y me quedé entre las lluvias y las temperaturas. Perdón. Me habías dicho... porque las dos, una es por debajo y otra es por arriba. Claro. Perdón. Sí, nada, que es una combinación, no es muy agradable la combinación, entonces vamos al promedio, ¿no? En las dos cosas es el promedio y el acumulado del trimestre. Lo que sea extremo y lo que esté pasando dentro del trimestre, nosotros lo que recomendamos siempre es ir mirándose en corto plazo. Vos vas a ir ajustando tu estrategia con la información en corto plazo, pero sí en un panorama. Bueno, sí, cuando uno tiene que proveer esta información en un panorama, en un escenario climático en el cual no nos juega a favor las lluvias y las temperaturas para la campaña, ¿no? Para complementar un poquito la información con algo local, históricamente desde el 60 acá tenemos datos en la Estación Experimental de Reconquista. Esos datos nos dan promedios de precipitación para lo que es noviembre, diciembre, enero, de 150 milímetros aproximadamente por mes. Así que esto que está diciendo Natalia por ahí es quizás en términos de modelo y en términos probabilísticos podemos estar por debajo de esos milimetrajes, pero como siempre decimos, y obviamente vos, Natalia, tenés más conocimiento que yo, esto es probabilidad, son modelos y es a largo plazo, entonces eso puede ir variando por un montón de cuestiones. En términos de temperatura, decirles que el promedio histórico de temperaturas para diciembre, estamos hablando de una temperatura media de aproximadamente 25 grados, y enero un poquito más cálido, 26,2, así que nada, para complementar un poco la información de Natalia con respecto a los valores históricos de acá. Locales. Sí. Exactamente, eso es fundamental, es muy bien, porque en realidad esta información, como bien decías, es probabilística y es, si yo tengo que dar esta nota para Buenos Aires, para Córdoba, es la misma información, es lo mismo, porque así lo están mostrando los pronósticos, pero lo que va a variar es esto que comentaba Gonzalo, ¿no? El tema del valor en sí, de lo que esperás. Entonces, si vos lo juntás, es aproximadamente, quizás, imagínate que, 150 por mes. Lo que vos, digamos, también lo pienso así, ¿no? Como vos planificás con ese aporte de 150 milímetros por mes, bueno, en este caso, pensá que tu soja podría estar recibiendo menos de este aporte hídrico, ¿no? Y acompañado con el estrés térmico que se le puede aportar por altas temperaturas en un momento donde vas a tener mayor transpiración, ¿no? Así que es como que ese es el panorama. Después, obviamente, entramos en la etapa de verano, donde tenemos mayor aportes de calor y la posibilidad de tormentas puede estar presente.
pero también puede estar espaciada. Podemos tener variabilidad entre los meses, entonces eso también, pero bueno, juega mucho lo probabilístico, como bien decía. Natalia, consulta de mi parte, por lo menos la última. Estamos terminando una campaña de trigo en la región. Venía del campo recién y creo que uno de los últimos lotes que me parece que estaban quedando. Una campaña de trigo excepcional, con rendimientos históricamente positivos. Como para entender un poco y atarlo a la cuestión climatológica, la consulta tenía que ver con que yo noto que estos últimos años, es una percepción personal, no sé si es así o no, pero me parece que el invierno es como que cuesta que llegue y después es como que cuesta en irse, ¿no? Es como que se ha corrido ese invierno, empieza más tarde y se va más tarde también, y eso ha venido muy bien para el trigo. Lo hablábamos con Anita Brach hace algunos programas, y ella coincidía que uno de los motivos por el cual hemos tenido rendimientos excepcionales en la región tenía que ver con esto, ¿no? Con estos calores de octubre que por lo general en otra época teníamos, y estos últimos años no lo estamos teniendo, ese soplete de verano que termina cocinando los trigos en plena floración o en llenado de grano. Y que a lo mejor no viene tan bien para otros cultivos como ser girasol, que es muy fuerte en esta región, y las noches frescas a lo mejor no son la temperatura ideal o la condición ideal para que ese girasol se desarrolle. Digo, y ahora voy a la pregunta, ¿esto es una tendencia que llegó para quedarse? O sea, ¿hemos de tener que esperar en los próximos años también un invierno que cueste en llegar y cueste en irse? Mira, la tendencia cuando uno mira los 60 años, y eso también incluso vos con los datos que estuvo analizando y que me compartió acá, muy bien el dato histórico, cuando uno mira, yo ahora justo tengo adelante la tendencia de los últimos 60 años, tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas, principalmente las máximas. Las temperaturas máximas tienden a tener una tendencia positiva, o sea, un aumento de este invierno con estas características, ¿no? Obviamente la variabilidad año a año va a estar, y es algo que tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a tomar decisiones, aprender a adaptarnos a esa variabilidad, pero sí esta cuestión de que podamos tener entonces un invierno que, si bien en promedio puede presentarse con valores de temperaturas en aumento, pueda tener estas características como bien percibidas, ¿no? O sea, así que lo que no quiere decir que obviamente el invierno que viene no tengamos, o finales del invierno y lo que es la primavera, no tengamos golpes de calor que pueden darse, ¿no? Pero bueno, sí, son características que se vienen observando, y quizás vos, si tiene algún dato ahí local, lo pueda complementar, pero bueno, pero sí, hemos pasado en los últimos, 2010, a nivel de región pampeana, ¿no? Y noreste, yo digo 2010, 2015, se han presentado cambios en lo que son la variabilidad y las tendencias que tenemos. Así que es importante ir teniendo el registro de datos, porque eso nos va a desafiar para también tomar las decisiones, ¿no? Muy bien. Nati, muchísimas gracias por este contacto. Caíste justo en el programa número 50. Hoy estábamos hablando del programa aniversario. Felicitaciones, qué gracias. Bueno, 50. Gracias Nati, gracias por este contacto, y seguramente no sea el último. Por favor, es un placer. Bueno, estén atentos que se viene la lluvia. Esta lluvia ya les va a llegar a ustedes mañana, así que estén atentos también, y que hay alerta meteorológico, y después ya mejora, ¿eh? Así que, bueno. Pero bueno, importante la lluvia. Bueno, gracias, Natalia. Un saludo grande. Gracias, Nati. Muchas gracias. Nati Gattinoni de INTA Castelar, dándonos el panorama de lo que va a ser el clima en los próximos meses. Y a propósito de lo que decía de la lluvia ahí en Castelar, el Servicio Meteorológico Nacional indica en principio que ahora tenemos casi 34 grados de temperatura, con una sensación térmica de 35,5. Y en cuanto a precipitaciones, habla de mañana, viernes, tormentas aisladas y chaparrones desde la madrugada
a la mañana y a la tarde, incluso llegando al famoso 40-70% de probabilidades, y después tendríamos buen tiempo todo lo que queda de la semana y la semana que viene, con ascenso gradual de la temperatura que llegaría al miércoles a 37 grados de máxima. O sea que se viene un primer encuentro fuerte con el verano. Con el verano, con las altas temperaturas. Exacto, pero me pareció muy buena tu pregunta sobre esta percepción del invierno a colación de lo que hablábamos con Anita. O sea que buena noticia para el trigo en principio. Buena noticia para el trigo, sí. Ahora le vamos a preguntar a Gonza qué tal viene esto también para el algodón. Porque exacto. No sé si es tan buena noticia para el algodón las noches frescas saliendo del invierno. Coincido por ahí con lo que dijo Anita, escuché la nota, la verdad que Anita, una de los baluartes que tuvo INTA, es nuestra representante, sigue en contacto permanente, sigue en la pregunta de ella obviamente, así que siempre es lindo conversar con ella. Me ponía a ver esta semana con respecto a esto tan excepcional, como decía Augusto, fue impresionante los registros de rendimiento de trigo. Y además de estas noches frescas, como bien decís vos, Augusto, no se presentaron temperaturas altas en todo lo que fue el invierno y entrada a la primavera. Entonces no tenemos ningún dato, y yo me ponía a ver, como le digo, soy fanático de los datos meteorológicos, entonces tengo todos los datos en un Excel. Incluso Gustavo me llama varias veces para decir qué pasa acá, qué pasó acá. Entonces, en los últimos 20 años creo que hay 1, 2 o 3 años que no tenemos temperatura muy alta en lo que es septiembre o agosto, que eso hace obviamente explotar toda la fábrica que va al llenado de granos, entonces hace que se corte y los rendimientos obviamente terminan siendo más bajos. Con respecto a tu pregunta, Augusto, por ahí estas 2 últimas campañas se vio eso, no es algo que se ve en los últimos, si analizamos el periodo completo, siempre es útil en estos temas climáticos analizar más de 10, 15 años para ver tendencias, y es algo que se presentó en estos 2 últimos años, y este año fue acompañado por buenas precipitaciones, con un mes de mayo que cargó los perfiles de todo, generalmente de todo del departamento. Después las precipitaciones se dieron acorde a los promedios históricos, inclusive un poquito más. En junio, me acuerdo, tuvimos, me parece, récord de precipitación en lo que fue esta región. Nunca había habido un junio tan húmedo. Y esto acompañado a lo que vos decís de las noches frescas, ayuda mucho. Esto hay un concepto en agronomía que es crecimiento y desarrollo. Entonces, fácilmente el crecimiento es cómo las plantas acumulan cuestiones cuantitativas. Sería, imaginémonos que hiciste la planta una publicación hace unos días. Sí, bueno, estoy con un Instagram que me está ayudando mi señora, que le mando un saludo, Caro Sutión. El Instagram es Carpinagro, entonces trato de llegar a la población en general con estas cuestiones. Sí, estaba con este tema estos días. Estaba con este tema, y bueno, entonces el crecimiento es el aumento de volumen y el desarrollo es pasar de etapas. Entonces, en el crecimiento sí nos interesa la radiación solar, el agua, el fertilizante. Nos imaginemos más agua, la planta crece más, entonces más el volumen que tienen, más la altura. Lo mismo con la radiación solar, lo mismo con el fertilizante. Obviamente llega un punto que puede ser tóxico. Y del otro lado está el desarrollo, y acá importa mucho la temperatura. Entonces, el desarrollo es cómo los cultivos van desarrollando las diferentes etapas. Entonces imaginemos un trigo, nosotros ponemos una semilla, después vemos la plántula, esa plántula empieza vegetativo, llega reproductivo, obviamente la hoja bandera, y después se va desarrollando todos los granos. Entonces lo que favorece las noches frescas es que esa acumulación de temperatura sea poca día por día. Entonces lo que va haciendo, atrás de la escena, te va alargando el ciclo del cultivo. Entonces, si te alarga el ciclo del cultivo para la población en general, el cultivo en sí tiene más posibilidad de fotosintetizar, más posibilidad de generar recursos y de mandar esos fotoasimilados que le llamamos al grano. Entonces, cuando esos periodos, gracias a las noches frescas, se alargan, porque la acumulación de temperatura día por día es menor, se pueden llegar a registrar este tipo de rendimientos como lo fue este año, por ejemplo.
Y versus algodón, por ejemplo. Bueno, del otro lado nos sentamos en el lado del algodón y el girasol. Entonces, en el mismo tiempo, pensemos en octubre, fines de septiembre, si hablamos de girasol, octubre, ahí tenemos el desarrollo de que nos tenemos que transformar de la semilla a la plántula, específicamente en el algodón. Entonces, una temperatura más baja obviamente hace que esos periodos se alarguen, así como en el trigo. Entonces, para el cultivo de algodón, en ese caso, un mayor periodo en todo lo que es emergencia hace que la posibilidad de algún encostramiento, la posibilidad de alguna infección tanto por insectos o por hongos en el proceso de emergencia sea mucho más susceptible. Entonces el algodón, al ser un cultivo bien de verano, esos procesos se alargan un poco más y terminan siendo no tan favorables. Igualmente, si nos vamos al extremo, obviamente hay temperaturas que terminan matando a los cultivares. No es que si hablamos de algodón, por ejemplo, una helada lo podría llegar a matar, pensando en algo de heladas tardías, por ejemplo, o en el cultivo del girasol, tiene tolerancia hasta sexta hoja. Bueno, este año no hemos tenido mucha helada tardía. Por eso, también... Pero sí el año pasado, yo me acuerdo 1 y 2 de noviembre, tuvimos heladas. Hasta el 4 de noviembre, superficiales, muy superficiales. Muy leves, pero tuvimos heladas. Un poco respondiendo a esta tendencia que se va notando, ¿no? de invierno, que cuesta en retirarse. Sí, pero en general, si tenemos que decir conclusión, si esto es favorable o no para el norte santafesino, yo creo que termina siendo favorable, porque el cultivo de algodón lo podemos sembrar un poquito más tarde inclusive, y lo positivo que le va a aportar al trigo, al girasol, va a ser mucho mayor que lo que le podría restar al algodón. Al algodón, que hoy en día es un cultivo que está en crisis, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial, con los precios por debajo de los históricos y con precios de cultivos competidores, obviamente el caso de la soja, del girasol, que están subiendo. Entonces, obviamente el productor está encontrando en otro cultivo las alternativas. No obstante, el algodón siempre es un cultivo... noble, que claro, siempre te da beneficios y que tiene toda una producción atrás, una importancia económica de todo lo que viene después de la cosecha. Un agregado de valor. Esa es la palabra, un agregado de valor que muy pocos cultivos lo tienen, obviamente. Sobre todo en nuestra región. Sí, nosotros tuvimos la visita de APA también hace un tiempo, una de las tantas instituciones que acompañaron este programa. Y bueno, ahí repasábamos todo esto que decís, Gonzalo, toda ¿no? la importancia del algodón en nuestra región. Sí, a propósito de años anteriores, y también me acuerdo que en otros programas hablábamos de la situación crítica del algodón. No venimos de buenos años. Es así. Los últimos 2 años, lamentablemente, seguramente los productores y el público en general se va a acordar de eneros, febreros extremadamente cálidos, con muy bajas precipitaciones. Entonces eso obviamente hace estragos en cualquier tipo de producción, y lo que tiene el algodón es que el periodo crítico, que para que se entienda, le llamamos periodo crítico del cultivo a la etapa fenológica o a los días que cualquier tipo de estrés o de insecto que lo llegue a afectar, ¿cuál es la etapa que mayor pérdidas productivas nos puede generar? Claro. Entonces, la soja tiene su periodo crítico, el trigo tiene su periodo crítico, el girasol tiene el suyo, y en el algodón está concentrado alrededor de la floración. Entonces, imaginemos una siembra de algodón mediados de octubre, fines de octubre para esta región, aproximadamente a los 60 días se llega a la primera flor. 10 días antes de esa primera flor comienza el periodo crítico. 50 días aproximadamente de periodo crítico tenemos, así que si hacemos cuenta rápidamente, el mes de enero, principio de febrero, termina siendo el periodo crítico que recibe, en realidad, el periodo donde el periodo crítico, valga la redundancia, del cultivo de algodón cae. Entonces, en estos últimos años, lamentablemente, las condiciones climáticas, las condiciones meteorológicas no ayudaron. Entonces, obviamente, la producción final fue de las más bajas de la historia también. ¿Cómo están viendo desde INTA la expectativa, bueno, de una siembra, de esta campaña que ya se terminó el periodo de siembra, digo, están todos los lotes, creo, establecidos y en carrera?
¿Cómo están sondeando ustedes? ¿Qué notan con respecto a esa cantidad de hectáreas en la región, ¿no? Sabemos que en los bajos submeridionales se está sembrando muchísimo algodón, por lo menos así fue el año pasado. No sé si se repite esa tendencia de cantidad de hectáreas este año. Y bueno, hablando del norte, también incluyendo el departamento de 9 de Julio, que está bastante complicado en lo que respecta a precipitaciones. Bueno, en términos generales en el país, cabe recordarles que el año pasado se estuvo cercano a las 700.000 hectáreas. A nivel nacional, la provincia de Santa Fe fue la que más algodón se produjo, cerca de las 200.000 hectáreas. Y las estimaciones para esta campaña, todavía puede ser que algún lote se esté sembrando, especialmente, como decía, en el 9 de julio, porque lamentablemente ellos no tuvieron la precipitación que tuvimos. Entonces están todas las sembradoras preparadas y marchando los tractores para ver si reciben algo en este cambio de mañana. Ojalá que sí. Pero las estimaciones dicen que vamos a estar por debajo de las 250.000 hectáreas a nivel nacional. Esto estamos hablando de una reducción muy importante del área, drástica. Que bueno, yo vengo de Estados Unidos, como le decía, y esto viene en Estados Unidos, obviamente la campaña es anterior, se termina la campaña, la siembra ya también fue más baja que del promedio. El principal motivo allí es el precio, entonces se compite con otros cultivos. ¿Pero se dio así también tan drástico como acá? No tan drástico, pero sí estamos hablando que en los últimos 5 años un 15, un 20% de descuento de la superficie. Año a año. En total en esos 5 años. Y otra cosa que agregar es que tanto Estados Unidos como Brasil tuvieron producciones récords, tanto este año como el año anterior. Así que eso... estamos hablando de Estados Unidos y Brasil, número 1 y número 2 de exportadores mundiales de fibra de algodón. Entonces eso hace que obviamente las proyecciones de precio no tengan algún panorama favorable. Claro. Sí, porque tiene que ver con un stock mundial de que, por supuesto, que eso hace que se repercutan los precios y por supuesto, como lo venimos viendo, en la intención de siembra. Y al fin y al cabo, esto que vemos todos los días en nuestro día a día, que es esta problemática con la algodonera Avellaneda acá en la región, donde no hay producción, donde vemos que cada vez nuestros amigos compran más desde Shein, Temu, y yo los invito, porque tuvimos un curso de algodón y nos decían esto, porque bueno, desde las asociaciones de algodón se ataca obviamente a estas aplicaciones, porque nos desafiaban a encontrar tanto en Temu como en Shein algo que tenga algodón. O que el algodón sea el principal componente de esa tela, por ejemplo. Obviamente... los costos no se pueden comparar. Cualquiera que trabaje en algodón no quiere que el 100% de las prendas a nivel mundial sean de algodón, porque es algo imposible de llegar. Tampoco alcanzaría a sembrar todo el mundo de algodón para alcanzar eso. Pero hay todo un mundo atrás de los sintéticos, que es esto del poliéster, por ejemplo, que no se tiene en cuenta. Y hay una contaminación gigante, que un día lo hablamos con Gustavo, que hoy en día no se ve y tampoco es tan atacado por ahí la otra parte del agro. Estamos hablando del glifosato, de los transgénicos, de cualquier otro tipo de fitosanitario, y es muchísimo más contaminante todo lo que es el nivel sintético, todo lo que es poliéster, todo lo que es ese desarrollo, no solamente a nivel cuando lo fabrican, sino en nuestras casas, cuando nosotros lavamos la ropa de sintético. Es infinita la cantidad de fibras que esos sintéticos largan, esos sintéticos desprenden. Eso, después de lavar ropa, se va a nuestra cloaca, se va a nuestra cañería, termina en nuestros ríos. Y a diferencia del algodón, los productos sintéticos no se degradan. Entonces, continúan en nuestro medio ambiente y al fin y al cabo los terminamos consumiendo en nuestra comida, o inclusive hay trabajos que muestran de trazas de plástico en cerebros de bebés, en todas partes del cuerpo. Así que bueno, es algo que en un futuro seguramente se va a hacer mucho más conocido. Interesante comentario. Claro, porque dejó abierta ahí una puerta, Gonzalo, que da para horas y horas de cortar tela, valga la redundancia, ¿no? Totalmente. Gonzalo,
más allá del chiste que hacíamos hoy al inicio y recién un poquito lo dijiste, estuviste en Estados Unidos. ¿Qué estuviste estudiando, haciendo, trabajando allá? Sí, bueno, tuve la oportunidad, gracias al INTA y a un programa de perfeccionamiento que salió en 2023, de ir a hacer como una especialización. En realidad fue un postdoctorado, que no es otra cosa que una capacitación en algo específico. Los niveles de posgrado tienen eso, son las especializaciones, después vienen las maestrías, después vienen los doctorados, y el doctorado es el título máximo. Entonces, si querés hacer algo después del doctorado, cualquier cosa que hagas se llama postdoctorado. Entonces, yo presenté esta propuesta a INTA a nivel nacional, el proyecto salió favorecido, entonces tuve la suerte de poder participar en este intercambio con la Universidad de Georgia, en el estado de Georgia, para que todo el mundo se ubique. Está Florida, que está Miami, que Orlando, que está Disney, y un poquito más arriba ahí ya viene Georgia. Es el principal productor de maní a nivel de Estados Unidos. Es el principal productor de pollos parrilleros. Es un estado muy similar a lo que es Santa Fe, un poquito más chiquito, y se hace... ¿Es uno de los estados que corta el río Mississippi? No todavía. El Mississippi está un poquito más al centro. Sí. Pero todavía es sur de Estados Unidos. Todavía es sur, sí. Y bueno, específicamente fui a trabajar en herramientas de agricultura de precisión para el cultivo de algodón, maíz y algunas cuestiones más. Y para hacerlo en pocas palabras, la idea es utilizar sensores remotos, ya sea por ahí los productores cada vez ven más todo lo que es drones. Por ahí los más conocidos, los que los productores están utilizando en la región, son los drones aplicadores. Bueno, antes que eso, hay otra alternativa que son los drones que tienen cámaras. Esas cámaras pueden sensar el cultivo o el monte o los animales y darnos información que nuestros ojos no pueden captar. Entonces, hay un montón de aplicaciones que se pueden realizar con este sensoramiento a través de propiamente dicho, los sensores montados en los drones. Entonces, la idea fue trabajar específicamente en eso. Uno de los proyectos fue censar cómo viene el desarrollo del cultivo o la salud, y en base a eso fertilizar en forma diferencial nitrógeno, por ejemplo, tanto en algodón como en maíz. ¿Qué nos permite eso? Nos permite, en primer lugar, reducir costos, porque obviamente si pensamos en la variabilidad que tienen nuestros suelos, que tiene nuestro ambiente, es al menos ineficiente aplicar 100 kilos en todo nuestro lote de manera igual. Sabemos que nuestro ambiente tiene tierra blanca, que tiene piso arado, claro, tiene manchones, vemos parte del lote más alto, más bajo, no podemos explicar. Entonces la idea es utilizar esta tecnología para decir, bueno, en esta parte que el cultivo viene bien, vamos a aplicar esta cantidad. En esta otra parte vamos a aplicar menos cantidad. Eso por ahí es una forma simple de explicarlo, pero decirles que tuvimos resultados de donde reducimos hasta el 66% la cantidad de nitrógeno que nosotros le aportamos al cultivo, obteniendo casi rendimientos similares. Obviamente esto hay que probarlo, y esa es toda la etapa que viene ahora. Hay que probarlo en la zona, hay que probarlo en los diferentes cultivos, no solamente algodón y maíz. Decirles que ya tenemos ensayos corriendo en girasol, que ya el algodón está sembrado, que ya se viene el maíz de segunda para hacer lo mismo. Y una cosa importante es que no necesitamos tener la NASA, los productores que no se imaginen que tienen que tener el último tractor o el último modelo de pulverizador para realizar esta tecnología, sino con alguna tecnología acorde o al menos actualizada, se puede llegar a pensar en este tipo de herramientas que hoy en día, con todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que se viene con nuestros celulares, cada vez vamos a tener más información disponible. Como decía Natalia, tenemos una estación meteorológica. Esto ahora cada productor puede tener una estación automática en su campo. A eso le tenemos que agregar la capa de suelo. Cuando antes teníamos que ir al INTA a preguntar cómo era nuestro suelo, hoy en día está disponible en tu celular. Si le agregamos datos de monitor de rendimiento, que los productores por ahí los juntan y no saben qué hacer con ellos, esa es otra capa de información.
Si no contamos con monitor de rendimiento, sabemos que hay una constelación de satélites dando vuelta todo el tiempo en todo el mundo, que nos están mirando o no sé, haciendo de todo, pero eso también es otra información que el productor la puede utilizar. Claro, bueno, de alguna manera respondiste algo que iba a ser mi pregunta, que tenía que ver con esto, ¿no? Esta es una tecnología de los mapas de rendimiento y la fertilización o la siembra, porque también la siembra totalmente. Es variable en relación al suelo o al manchoneo del suelo. Ya la venimos experimentando, inclusive en nuestra zona hace muchos años que muchos productores tienen su sembradora con fertilización y siembra variable, y sería algo que reemplace o que se sume a los mapas de rendimiento y a las imágenes satelitales, que son información que hasta ahora veníamos utilizando para darle el alimento, digamos, informático a la sembradora. Con esto, con los mapas de rendimiento se complementan, las tecnologías se complementan. Toda la información pasada de tu lote te sirve como un punto de inicio. Entonces eso te sirve para ajustar tu densidad o te sirve para ajustar un planteo de fertilización al menos inicial. Pero lo que va pasando a medida que tu cultivo va creciendo, eso es lo que aporta este tipo de sensoramiento. Entonces nos da un plus de variar en tiempo real, le decimos nosotros, la fertilización en este caso. Pero lo podemos pensar con cualquier tipo de insumo. Claro, porque me imagino que en la etapa de cosecha uno tiene la información de mapeo que utiliza en el cultivo siguiente. Así es. Ahora, esta información que nos brinda el dron nos puede servir para ese momento. Para ese momento. Entonces son decisiones que se van a ir tomando a medida que va pasando el cultivo. Y como hablamos de todo el caminito del programa de hoy, tenemos cada vez ambientes más variables, especialmente por el término meteorológico. Entonces, en ambientes productivos donde la eficiencia va a ser cada vez más importante, tener este tipo de herramientas que el productor pueda, en vez de poner todos los huevos en una bolsa, ir repartiendo a medida que el ciclo va progresando, creo que es, al menos para nuestra zona, algo muy, muy interesante. Pensemos el ejemplo, si un productor ahora de maíz de segundo, maíz tardío, necesita una fertilización nitrogenada, pero no sabe, los pronósticos nos están dando que va a ser niña, que va a llover poco. Entonces, en vez de colocar una fertilización importante a la siembra, ir tratando de variar con un sensoramiento a medida que va creciendo ese cultivo, al menos podría ser más precavido que tirar todos los tiros primero. Bien, perfecto. Otra consulta que me surge es esto que vos decías, no vamos a necesitar a una tecnología comparándola con la NASA para poder llevar adelante esto. ¿Qué tipo de dron son los que hacen falta o en dónde se suma esta información? Sí, mira, toda la tecnología va a depender de la aplicación que le quieras dar. Entonces, ¿qué diferencia tienen los drones con los satélites en ese caso? Los drones, estamos hablando del dron que toma fotos. Estamos hablando de dos diferencias principales. Una es la resolución que le llamamos nosotros temporal. Cada cuánto tenemos la información. Entonces el dron nosotros lo tenemos en nuestra camioneta, lo volamos cuando queremos. Esa es la principal diferencia. El satélite, depende del satélite, pasa cada 5 días, cada 10 días, cada 15 días. Si justo toca nublado. Y si está nublado, quizás en un mes no tenemos información. La otra es la resolución espacial. Entonces, eso nos vamos a lo que muchos habrán escuchado, que es el tamaño del píxel o la resolución. Entonces, si hablamos de satélite, tenemos información gratuita. Cada 5 días pasa un satélite, una constelación que se llama Sentinel, que nos da información, pero esa información está a 10 metros por 10 metros. Entonces 100 metros cuadrados es el mínimo de resolución que nosotros tenemos. Entonces, si hablamos de un dron, podemos volar con una resolución de 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, ahí vamos a la aplicación. Si queremos hacer variación de semilla, por ejemplo, ambientación o variación de siembra, no necesitamos una resolución de 1 píxel por 1 píxel. Entonces, quizás un satélite nos conviene. Bien. Lo mismo para lo que es la fertilización. Si tenemos, y ahí entra a jugar un poco la resolución espacial. Si tenemos un lote de 1000 hectáreas,
trabajar en 10x10 no nos va a hacer la diferencia. Pero si tenemos un lotecito de 20 hectáreas, por ahí sí viene mucho más necesario. En una producción intensiva, por ejemplo. Es así es. 15:55. Sí. Preguntarte, Gonzalo, muy breve por una noticia de que es nueva, de noviembre de 2025, si tenés conocimiento y para que nos dejes tu parecer. INTA y CONICET estuvieron investigando, haciendo descubrimientos recientes sobre, que pueden contribuir para el control del picudo del algodón, que tiene que ver con las cuestiones de morfológica del bicho, del tamaño, y descubrieron que depende la estación o depende la zona, hay diferencias de... ¿Estás al tanto? ¿Qué nos puedes contar? Fue una tesis doctoral de una chica del INTA Sáenz Peña, donde trató de medir la variabilidad. Así como medimos la variabilidad de las plantas, ella trabajó en la variabilidad de los bichos, de los picudos. Entonces analizó y vio diferencias en términos fenotípicos, le decimos nosotros, en términos del tamaño del caparazón y demás cuestiones. Algo muy de información básica que por ahora no tiene su aplicación directa en términos del productor. El productor, al fin y al cabo, si es un picudo del otro, o si es un poquito más grande o más chiquito, lamentablemente le va a afectar igual. Pero bueno, hay todo un potencial de trabajo, y estas líneas de trabajos básicas, son necesarias, pero muchas veces hay que tener una continuidad de esas líneas para verdaderamente llegar a tener una aplicación final. O sea que estos descubrimientos pueden ser un primer paso. Es un primer paso, hay varias líneas de trabajo en ese sentido, y la más importante está en el desarrollo de una variedad que tenga resistencia al picudo algodonero, donde en laboratorio se vio resultados positivos. Esto quiere decir, como el maíz, que el gusano come nuestro maíz y se termina muriendo, en lo que es BT, desarrollar algo similar en el cultivo de algodón. Tanto INTA Sáenz Peña como INTA Castelar vieron resultados positivos en los últimos años en laboratorio, pero lamentablemente esos ensayos, esos resultados no se trasladaron a cuando lo llevaron a la planta, al fin y al cabo, al campo. Así que están tratando de rever, a ver cómo podría ser el traslado a otra planta, a otro genotipo, para que esos resultados sean mejores. Gonzalo, muchísimas gracias por esta visita, que ha sido breve, se nos fue el tiempo y seguramente no va a ser la última vez que andes por acá. No, por supuesto. Un gusto. Felicitaciones de nuevo por los 50 años. 50 años, mirá, 50 programas y a disposición, como siempre. Bueno, gracias, Gonzalo. Síganlo a Gonzalo en las redes. Scarpin Agro. Scarpin Agro. Muy bien. A full. Muchas gracias. Sí. ¿Futuro influencer del agro? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Sí, ¿El lugar está vacante o no? Sí, sí, por supuesto. Puede ser el nacimiento de algo esto y bueno, bienvenido a la Argentina de nuevo, Gonzalo. Sí, gran valor que tenemos, uno de los tantos grandes valores que tenemos en nuestro INTA experimental de Reconquista, así que muy agradecido de haberte tenido en nuestro programa. Claro. Y aparte egresado de EFA. Ahí punto para la EFA. Un punto a favor para las EFA. Por supuesto, como Leo también, que es un excelente periodista. Así que muchísimas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, que seguimos de festejo por supuesto, el aniversario. Todavía estamos dentro. Claro, porque el aniversario en realidad cae en el medio de este programa en el que viene. Eso nos permite hacer doble festejo. Sí, señor. Gracias, Alfredo. Será hasta el próximo jueves. Algún pariente lejano, algún amigo del campo.